¿Cómo se atreve a irse así, como un ladrón en la noche? Las palabras resonaron en la pequeña cocina de paredes desconchadas mientras Carmela Ramírez, de 42 años, sostenía un papel arrugado entre sus manos temblorosas. La nota apenas contenía una frase escrita con prisa. No puedo más con esta responsabilidad. 15 años de matrimonio reducidos a 8 palabras garabateadas y una casa repentinamente más silenciosa. El amanecer se filtraba por la ventana de aquella modesta casa en las afueras de San Miguel de Allende, iluminando el rostro desencajado de Carmela. Su cabello negro con algunas canas prematuras enmarcaba unos ojos hinchados que no habían dejado de llorar desde que descubrió, hace apenas unas horas, que Roberto se había marchado. No solo se había llevado su ropa y sus pertenencias personales, también había vaciado la pequeña caja metálica donde guardaban los ahorros para las emergencias, 8.500 pesos que habían juntado centavo a centavo durante años. Las ollas de aluminio colgadas sobre la estufa parecían observarla con lástima. La masa para las empanadas del día ya estaba preparada sobre la mesa, cubierta con un trapo húmedo. Carmela miró el reloj, las 5:40 de la mañana. En menos de 2 horas, sus 3 hijos, Diego de 14, Lucía de 10 y el pequeño Mateo de 7, despertarían hambrientos, preguntando por su padre. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicarles que el hombre que les leía cuentos antes de dormir había desaparecido con el dinero del alquiler? La carreta de empanadas, su único sustento, descansaba en el pequeño patio trasero. Un carro destartalado de madera con ruedas gastadas y un toldo descolorido por el sol, con el nombre Empanadas Ramírez, pintado a mano. Aquella carreta apenas generaba lo suficiente para comprar los ingredientes del día siguiente y poner algo de comida en la mesa. Y ahora, con 3 meses de alquiler atrasado y sin los ahorros, Carmela sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Se asomó a la ventana. El barrio comenzaba a despertar. Doña Soledad, la dueña de la panadería de enfrente, barría la acera con movimientos enérgicos. Fue la primera en notar algo extraño. La camioneta de Roberto no estaba estacionada en su lugar habitual. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Carmela. No hizo falta decir nada. La noticia correría como pólvora antes del mediodía. Roberto Mendoza había abandonado a su familia. Los platos se estrellaron contra el suelo de la cocina, rompiéndose en docenas de fragmentos afilados. Carmela había intentado mantener la compostura frente a sus hijos durante el desayuno, sirviéndoles las últimas tortillas con frijoles mientras inventaba que su padre había tenido que salir de viaje por trabajo. Pero en cuanto los niños salieron para la escuela, algo en su interior se quebró tan violentamente como aquella vajilla heredada de su madre. Sus rodillas cedieron y se dejó caer sobre los trozos de cerámica, sin sentir siquiera los cortes en sus palmas cuando intentó recogerlos. Las lágrimas caían silenciosas, mezclándose con pequeñas gotas de sangre sobre el piso de cemento pulido. La humillación quemaba más que el dolor físico. 15 años lavando su ropa, cocinando sus comidas favoritas, esperándolo despierta aunque llegara tarde, para terminar así, abandonada como un mueble viejo que ya no se quiere. El pequeño radio sobre el refrigerador tocaba una canción de desamor que parecía burlarse de su situación. Con un movimiento brusco, Carmela lo apagó. El silencio resultante era aún peor. Permitía que los pensamientos oscuros tomaran el control. ¿Cuánto tiempo habría estado planeando su escape? ¿Habría otra mujer? ¿Qué había hecho ella mal? Se miró en el espejo rajado del baño. Su rostro, antes luminoso según decía Roberto cuando la cortejaba, parecía haberse marchitado de repente. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Una mancha de harina permanecía en su mejilla, recordatorio de las empanadas que debería estar preparando en este momento para vender en la tarde. El perro callejero que alimentaba a veces con restos de masa se asomó por la puerta trasera, gimiendo suavemente como si percibiera su dolor. Carmela le acarició la cabeza con gesto ausente. Ahora somos 2 los abandonados, ¿verdad, Canelo? El animal lamió su mano ensangrentada, mientras ella sentía que su dignidad se escurría entre sus dedos como agua. La tarde cayó sobre San Miguel como una manta pesada y sofocante. Por primera vez en 7 años, la carreta de empanadas Ramírez no ocupó su lugar habitual frente a la escuela primaria.
Los clientes habituales miraron extrañados el espacio vacío. En casa, Carmela permanecía en cama, incapaz de reunir las fuerzas para enfrentar las miradas curiosas, las preguntas inevitables. Sus hijos comieron galletas rancias encontradas en la alacena, demasiado asustados por el comportamiento inusual de su madre como para quejarse. Esa noche, mientras los niños dormían apretujados en la única habitación, Carmela sacó la caja de zapatos donde guardaba las cartas de amor que Roberto le había escrito durante su noviazgo. Las releyó una a una, buscando alguna pista, alguna señal que hubiera pasado por alto. «Eres el aire que respiro», decía una. «Nunca te abandonaré», prometía otra. Las palabras, antes dulces, ahora le sabían a ceniza en la boca. El vestido blanco colgaba como un fantasma al fondo del armario. Carmela pasó los dedos por el encaje amarillento, recordando el día en que Roberto la esperaba en el altar de la pequeña iglesia del pueblo. Ella había llegado 10 minutos tarde porque el velo se enganchó en la puerta del auto prestado. Él bromeó diciendo que pensó que se había arrepentido. «Jamás me arrepentiría de ti», le había respondido ella con los ojos brillantes de amor y promesas. La ironía ahora le retorcía el estómago como un puñal. Las fotografías esparcidas sobre la cama contaban la historia de una felicidad que ahora parecía haber sido solo una ilusión. La luna de miel en Acapulco, en un hotel barato pero con vista al mar. El nacimiento de Diego, su primogénito, con Roberto sosteniendo al bebé con una mezcla de orgullo y terror. La celebración cuando compraron la carreta de empanadas con un préstamo que ella terminó de pagar trabajando dobles turnos como empleada doméstica. «El negocio crecerá, ya verás. Algún día tendremos nuestro propio restaurante», le había prometido Roberto una noche, mientras contaban las monedas de la venta del día sobre la mesa de la cocina. «Solo necesitamos paciencia y trabajo duro». Carmela había creído en esas palabras con la misma fe ciega con que creyó todas sus promesas. El aroma a canela y clavo, la especialidad de sus empanadas dulces, parecía impregnar cada recuerdo. Roberto probando la primera hornada, declarándolas un pedacito de cielo. Los domingos por la tarde preparando la masa juntos, él amasando con fuerza mientras tarareaba canciones de Juan Gabriel. Los planes susurrados bajo las sábanas. Una casa propia algún día, vacaciones en la playa cada verano, estudios universitarios para los niños. «Mami, ¿por qué lloras?». La vocecita de Lucía la sorprendió desde la puerta. La niña, con su uniforme escolar arrugado y el cabello recogido en una trenza despeinada que se había hecho ella misma, la miraba con ojos idénticos a los de Roberto. Carmela se apresuró a secar sus lágrimas. «Solo estoy limpiando estas fotos viejas, mi amor. Tienen mucho polvo», mintió, guardando apresuradamente las fotografías en su caja. «¿Cuándo va a volver papá de su viaje?», insistió Lucía, acercándose para sentarse en el borde de la cama. El colchón viejo se hundió bajo su pequeño peso. «Pronto, mijita, pronto». Otra mentira. Carmela sentía que se estaba convirtiendo en una experta en fabricar falsedades. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta farsa antes de que la realidad la aplastara por completo? Esa tarde, mientras intentaba reunir fuerzas para preparar la masa para el día siguiente, Carmela escuchó la radio local. El locutor anunciaba alegremente la apertura de un nuevo restaurante en el centro de San Miguel. El propietario, Roberto Mendoza, invitaba a todos a la inauguración. El nombre del local, El Nuevo Comienzo. La batidora cayó de sus manos, derramando harina por todo el piso de la cocina. No era posible. No podía ser el mismo Roberto, su Roberto. Pero la voz en la radio, esa voz que había susurrado promesas de amor eterno en su oído durante 15 años, era inconfundible. El hombre que no podía más con esta responsabilidad había encontrado recursos para abrir un restaurante. Los planes que habían soñado juntos, él los estaba realizando solo. La lluvia golpeaba sin piedad el techo de lámina, creando una cacofonía metálica que hacía imposible cualquier conversación. Pero en la pequeña casa de la familia Ramírez, nadie tenía ánimos para hablar de todas formas. Hacía ya 2 semanas que Roberto se había marchado, y la situación empeoraba por momentos.
Carmela contemplaba con desesperación la carta de desalojo sobre la mesa. El casero, don Jerónimo, un hombre normalmente comprensivo, había agotado su paciencia después de 4 meses sin recibir el alquiler. Tenían una semana para ponerse al día o buscar otro lugar para vivir. ¿Pero dónde?, se preguntaba Carmela mientras escuchaba el goteo constante del agua que se filtraba por una grieta en el techo, cayendo directamente en una olla desportillada. Mateo, el más pequeño, tosía persistentemente bajo una pila de mantas raídas. El médico había diagnosticado bronquitis y recetado antibióticos que costaban casi tanto como las ganancias de 3 días de venta. Diego, el mayor, no había regresado aún de la escuela, a pesar de que eran casi las 7 de la tarde. Carmela sospechaba que estaba avergonzado de la situación familiar y prefería pasar tiempo en casa de algún amigo. La carreta de empanadas, que había vuelto a su puesto habitual frente a la escuela después de 3 días de ausencia, apenas vendía la mitad que antes. La noticia del abandono había corrido como pólvora, y muchos evitaban comprarle por una mezcla de lástima y superstición, como si el fracaso matrimonial pudiera ser contagioso. Carmela se dejó caer pesadamente en la única silla que quedaba en buen estado, sintiendo que las fuerzas la abandonaban por completo. Las lágrimas, que habían sido constantes los primeros días, ahora se habían secado como un pozo en tiempo de sequía. Solo quedaba un vacío aplastante, una sensación de derrota absoluta. Lucía se acercó sigilosamente, sosteniendo entre sus pequeñas manos un cuaderno escolar gastado. «Mami, encontré esto cuando estaba buscando un lápiz», dijo con voz suave, casi temerosa de interrumpir los pensamientos oscuros de su madre. «Creo que es la libreta donde la abuela anotaba sus recetas antes de irse al cielo». Carmela tomó el cuaderno con manos temblorosas. Efectivamente, era la libreta de recetas de su madre, Elena, fallecida hace 5 años. Las páginas amarillentas estaban llenas de la caligrafía elegante y precisa de la mujer que le había enseñado todo sobre la cocina. Pasó los dedos por encima de las palabras escritas con tinta azul desvanecida: empanadas de membrillo, empanadas de calabaza con piloncillo, masa especial para días de lluvia. Se detuvo en esta última. Su madre siempre decía que la humedad cambiaba el comportamiento de la harina, que había que adaptarse a los elementos en lugar de luchar contra ellos. La receta incluía una técnica de amasado particular y una proporción diferente de ingredientes. «La masa es como la vida», solía decir Elena, mientras sus manos expertas trabajaban la mezcla con movimientos precisos y rítmicos. Si está demasiado dura, se quiebra. Si está demasiado blanda, no sostiene nada. El secreto está en encontrar el punto exacto de resistencia y flexibilidad. Mientras leía las anotaciones de su madre, algo pequeño pero cálido comenzó a despertar en el pecho de Carmela. Un recuerdo. Ella misma de niña, observando a su madre sobreponerse a la muerte de su padre, manteniendo a la familia con sus famosas empanadas que vendía en la plaza del pueblo. Elena nunca se había rendido, ni siquiera cuando la artritis deformó sus manos hasta convertir cada amasado en un acto de dolor y valentía. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, reduciendo su intensidad hasta convertirse en un murmullo suave y constante. Carmela cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Tal vez, solo tal vez, todavía quedaba un hilo del cual tirar para comenzar a tejer de nuevo su vida deshilachada. El despertador sonó a las 4 de la madrugada, pero Carmela ya llevaba media hora despierta, observando las sombras en el techo. Se levantó en silencio para no despertar a los niños, que dormían apretujados en el único colchón que quedaba después de haber vendido los otros muebles para pagar parte del alquiler atrasado. Se lavó la cara con agua fría, sintiendo cómo cada gota sacudía el entumecimiento que había nublado sus sentidos durante las últimas semanas. El espejo le devolvía una imagen que apenas reconocía: ojeras profundas, mejillas hundidas, labios resecos. Pero en sus ojos, por primera vez desde la partida de Roberto, brillaba algo diferente. No era felicidad, ni siquiera esperanza, era determinación. La libreta de recetas de su madre descansaba abierta sobre la encimera de la cocina, iluminada por la luz amarillenta de la única bombilla que funcionaba. Carmela había pasado la noche anterior releyendo cada nota, cada consejo garabateado en los márgenes. Ahora alistaba los ingredientes con movimientos precisos.
harina, sal, manteca de cerdo fresca que había comprado a crédito del carnicero. La masa recordará tus sentimientos, había escrito su madre. Amasa con amor, aunque el corazón esté triste. Carmela respiró profundo y hundió las manos en la mezcla, dejando que la textura familiar calmara sus nervios. No podía controlar que Roberto la hubiera abandonado, ni que el casero amenazara con expulsarlos, pero podía controlar cómo amasaba esta masa. Podía decidir qué hacer con sus manos, con su tiempo, con su vida a partir de ahora. Siguiendo las instrucciones especiales para días de lluvia, trabajó la masa durante el doble de tiempo habitual, incorporando aire con cada pliegue, cada giro. Sus brazos dolían, pero continuó, encontrando un ritmo que le recordaba a su madre. Mientras tanto, la radio susurraba boleros antiguos que hablaban de amores perdidos y nuevos comienzos. Para cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, Carmela ya tenía 4 docenas de empanadas listas para hornear, mitad de carne sazonada con el toque secreto de canela que había olvidado añadir en los últimos años, mitad de dulce de cajeta con nueces picadas. El aroma que emanaba del viejo horno llenaba la pequeña casa, colándose hasta la habitación donde los niños comenzaban a despertar. «Mami», la voz adormilada de Mateo llegó desde la puerta de la cocina. «Huele como cuando la abuela venía a visitarnos». Carmela sonrió, sintiendo una lágrima solitaria resbalar por su mejilla. «Es porque estoy usando sus recetas, mi amor. Hoy vamos a probar algo diferente». Desayunaron empanadas recién horneadas, el primer desayuno decente en semanas. Carmela observaba con satisfacción cómo sus hijos devoraban la comida, cómo el color regresaba a sus mejillas. Cuando terminaron, les explicó su plan con voz firme pero suave. «Las cosas han sido difíciles desde que papá se fue, y yo he estado perdida, pero eso se acabó. Vamos a salir adelante, los 4 juntos. Necesito que cada uno ponga de su parte. Diego, tú me ayudarás con la carreta después de la escuela. Lucía, tú cuidarás a Mateo mientras yo trabajo. Y tú, pequeño, tu trabajo es sentirte mejor pronto. ¿De acuerdo?» Los niños asintieron, contemplando a esta versión renovada de su madre con una mezcla de sorpresa y alivio. Diego, especialmente, parecía más aliviado que sorprendido, como si hubiera estado esperando este momento. Esa tarde, la carreta de Empanadas Ramírez lucía diferente. Carmela había limpiado la madera hasta sacarle brillo y cambiado el viejo toldo descolorido por una tela roja que había descosido de su vestido de los domingos. Un pequeño cartel escrito a mano anunciaba «Nuevas empanadas, antigua receta familiar». Las primeras horas fueron lentas. Los clientes habituales pasaban de largo, todavía incómodos con la situación. Pero entonces ocurrió. Don Pascual, el maestro de la escuela, compró una empanada de carne más por lástima que por hambre. Al dar el primer mordisco, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Doña Carmela, ¿qué les puso a estas empanadas? Están extraordinarias». Para el final de la tarde, la noticia se había corrido. Las empanadas eran diferentes, especiales. Carmela regresó a casa con la carreta vacía y el monedero más lleno de lo que había estado en meses. No era suficiente para resolver todos sus problemas, pero era un comienzo, un pequeño paso fuera del pozo oscuro en el que había estado hundiéndose. El sol caía a plomo sobre el empedrado de la plaza principal de San Miguel. Carmela empujaba la carreta cuesta arriba, sintiendo cómo el sudor empapaba su blusa y escurría por su espalda. La rueda derecha, desgastada por años de uso, se había atascado nuevamente en uno de los adoquines desnivelados. Con un gruñido de frustración, dio un tirón más fuerte, consiguiendo solo que el eje crujiera de manera alarmante. «¿Le ayudo, señora?» La voz pertenecía a un adolescente que Carmela reconoció como uno de los compañeros de clase de Diego. Sin esperar respuesta, el muchacho se posicionó detrás de la carreta y empujó con ella. Con el esfuerzo combinado, lograron liberarla y continuar el ascenso. «Gracias, muchacho», dijo Carmela con la respiración entrecortada. «Tu mamá debe estar orgullosa de tener un hijo tan servicial». El comentario, dicho sin pensar, provocó una sombra en el rostro del chico. «Mi mamá murió hace 2 años. Vivo con mi abuela ahora.
respondió antes de despedirse con un gesto y alejarse rápidamente. Carmela se quedó mirando su figura que se empequeñecía en la distancia, sintiendo una punzada de reconocimiento en su pecho. Ella no había perdido a Roberto por la muerte, pero el abandono tenía su propio tipo de duelo. Se prometió guardar una empanada para el muchacho la próxima vez que lo viera. La nueva ubicación de la carreta había sido idea de Diego. «Mamá, deberíamos probar en la plaza principal. Pasa más gente por allí», había sugerido durante la cena, mientras contaban las monedas del día anterior. La venta frente a la escuela había mejorado gracias a la nueva receta, pero seguía siendo insuficiente para cubrir todas las necesidades. El problema era el permiso. Los puestos en la plaza estaban regulados por el ayuntamiento y requerían una licencia que costaba más de lo que Carmela podía permitirse. Su plan era instalarse temporalmente, vender rápido y marcharse antes de que los inspectores municipales hicieran su ronda. Las primeras horas fueron prometedoras. Los turistas, atraídos por el aroma que emanaba de la carreta, compraban empanadas con curiosidad primero, con entusiasmo después. Una pareja de estadounidenses incluso le dejó una propina generosa, maravillados por el auténtico sabor mexicano. Pero cerca del mediodía, lo inevitable ocurrió. Un inspector municipal, un hombre de bigote fino y actitud severa, se acercó a la carreta. «Señora, ¿tiene permiso para vender aquí?», preguntó, aunque por su tono era evidente que conocía la respuesta. «No, señor, pero solo es por hoy», intentó explicar Carmela, consciente de la inutilidad de sus palabras. «Mi hijo está enfermo y necesito el dinero para sus medicinas. Lo siento, pero las reglas son para todos. Tendrá que recoger sus cosas e irse». El hombre no parecía particularmente satisfecho con su trabajo, pero tampoco mostraba signos de ceder. Con las manos temblorosas de rabia e impotencia, Carmela comenzó a guardar sus pertenencias, las pocas empanadas que quedaban, la servilleta de tela que utilizaba para mantenerlas calientes, los pequeños recipientes de salsas. Una vergüenza ardiente le subía por el cuello mientras los transeúntes observaban la escena. De regreso a casa, con menos ganancias de las esperadas y un sabor amargo en la boca, Carmela encontró a Mateo jugando en el patio con Canelo, el perro callejero que ahora visitaba la casa regularmente. El niño se veía mejor. Sus mejillas habían recuperado algo de color gracias a los antibióticos que finalmente habían podido comprar. «Mami, mira lo que Lucía está haciendo», exclamó Mateo al verla. «Está dibujando empanadas». En la mesa de la cocina, Lucía trazaba con crayones gastados coloridas empanadas en hojas arrancadas de un cuaderno escolar. A su lado, sobre un trapo limpio, descansaban las últimas empanadas del día, aún tibias. «¿Para qué dibujas empanadas, mi amor?», preguntó Carmela, dejándose caer pesadamente en una silla. «Para hacer carteles», respondió la niña sin levantar la vista de su obra. «Diego dice que necesitamos hacer publicidad», completó Diego, entrando a la cocina con un manojo de palitos recién cortados. «Vi en la televisión de la tienda de Don Ramón que los negocios necesitan publicidad para que la gente los conozca». Carmela contempló a sus hijos con una mezcla de asombro y gratitud. Mientras ella luchaba contra sus propios demonios, ellos habían comenzado a pensar en soluciones. La lección era clara. No estaba sola en esta batalla. La noche cayó sobre San Miguel de Allende, trayendo consigo una brisa fresca que aliviaba el calor del día. Sentada en el portal trasero, observando las estrellas mientras sus hijos dormían, Carmela hojeaba nuevamente el cuaderno de recetas de su madre, buscando más secretos, más sabiduría. En la última página, casi oculta, encontró una frase escrita con letra temblorosa, probablemente de los últimos días de Elena. «Las recetas cambian, los ingredientes se adaptan. Lo único que debe permanecer constante es el amor por lo que haces y la dignidad con la que lo haces». Carmela cerró el cuaderno, sintiendo una nueva determinación formarse en su interior. El fracaso de hoy era solo una lección más. Mañana probaría algo diferente. El mercado municipal bullía de actividades a mañana de sábado. Comerciantes y clientes intercambiaban mercancías, regateos y risas bajo el techo de lámina acanalada que retumbaba con la suave llovizna. Carmela recorría los puestos con Mateo de la mano, seleccionando cuidadosamente los ingredientes para las empanadas del fin de semana, calculando mentalmente cada peso gastado. «Buenos días, vecina», la saludó doña Mercedes desde su puesto de hierbas y especias.
¿Cómo va el negocio? Sobreviviendo, respondió Carmela con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lo cierto era que, tras un mes y medio de la partida de Roberto, la situación seguía siendo precaria. Habían conseguido un acuerdo con el casero para pagar el alquiler atrasado en cuotas, pero cada peso ganado tenía 3 destinos urgentes. ¿Qué andas buscando hoy?, preguntó la yerbalista, observando con ojos expertos a la mujer que tenía enfrente. A sus 70 y tantos años, Mercedes Gutiérrez había visto pasar suficientes vidas por su puesto como para reconocer la desesperación disfrazada de dignidad. Necesito canela en rama, clavo y... Quería preguntarle por alguna hierba que ayude a conservar la masa por más tiempo. A veces lo que sobra al final del día se echa a perder. Doña Mercedes asintió pensativa mientras buscaba entre sus frascos. Sus manos, nudosas como raíces de árbol antiguo, seleccionaron varias hierbas secas que fue colocando en pequeños paquetes de papel encerado. ¿Cuánto le debo?, preguntó Carmela cuando la mujer terminó. Hoy nada, respondió Mercedes con firmeza. Pero mañana quiero que me traigas 2 empanadas de las que haces con estas hierbas. No puedo aceptar, comenzó Carmela, pero la anciana la interrumpió con un gesto impaciente. Niña, a mi edad, una aprende a reconocer cuando alguien está luchando con dignidad. No es caridad, es un intercambio. Yo te doy hierbas, tú me das empanadas. Así funciona el mercado desde tiempos de los aztecas. Mateo tiró de la falda de su madre, impaciente por continuar el recorrido. Pero antes de que pudieran marcharse, doña Mercedes añadió: y dile a ese muchacho tuyo, el mayor, que venga a verme. Necesito quien me ayude a cargar sacos de hierbas cuando llega mi proveedor los jueves. Pago justo. El rostro de Carmela se iluminó. Diego había estado mencionando que quería conseguir algún trabajo para ayudar en casa. Se lo diré, doña Mercedes, y gracias por todo. Gracias nada. Son negocios, respondió la anciana con un guiño cómplice. Ah, y una cosa más. Prueba a vender tus empanadas aquí en el mercado. Los jueves y domingos hay más gente, y los inspectores no molestan si estás con alguien que ya tiene puesto. Esa tarde, mientras preparaba la masa con las hierbas recomendadas por Mercedes, Carmela sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. La presencia cálida de alguien que se preocupaba sin juzgar, que ofrecía ayuda sin hacer sentir inferior a quien la recibía. Diego regresó entusiasmado de su primer encuentro con la yerbalista. Mamá, doña Mercedes sabe un montón. Me contó que era cocinera en un restaurante grande de la Ciudad de México antes de volver a San Miguel, y me va a enseñar sobre las hierbas mientras le ayudo. Dice que un buen cocinero debe conocer sus especias. Durante las semanas siguientes, una rutina se estableció. Diego trabajaba con doña Mercedes los jueves por la tarde y los domingos por la mañana. La anciana no solo le enseñaba sobre hierbas y especias, sino que también compartía historias de su propia vida. Cómo había perdido a su esposo joven, cómo había criado sola a 3 hijos, cómo había construido su negocio de hierbas desde cero cuando regresó a San Miguel tras años como cocinera en la capital. Tu madre tiene manos benditas para la cocina, le comentó un día a Diego mientras clasificaban hojas de laurel. Pero más importante, tiene algo que no se puede enseñar: dignidad. Muchas se derrumban cuando el hombre las deja. Ella está construyendo. El domingo siguiente, tal como habían acordado, Carmela instaló su carreta junto al puesto de Mercedes en el mercado. La yerbalista la presentó a otros comerciantes con una mezcla de autoridad y calidez que no admitía cuestionamientos. Ella es Carmela Ramírez y hace las mejores empanadas de San Miguel. Estará aquí los domingos conmigo. Para sorpresa de Carmela, nadie objetó su presencia. Al contrario, varios vendedores se acercaron durante la mañana para intercambiar sus productos por empanadas, frutas frescas, queso recién hecho, incluso un pequeño saco de harina de la mejor calidad. El trueque, esa forma antigua de comercio, resultó ser más efectivo que el dinero escaso. Las mujeres tenemos que apoyarnos, le dijo Mercedes mientras compartían una taza de té de canela en un momento tranquilo. Los hombres vienen y van, pero nosotras permanecemos, como la tierra. Carmela asintió, sintiendo que algo sanaba lentamente dentro de ella. No era solo el apoyo práctico lo que Mercedes le ofrecía, sino algo más valioso: la certeza de que no estaba sola,
de que otras mujeres habían recorrido ese mismo camino de abandono y reconstrucción y habían sobrevivido para contarlo. ¿Cómo supiste que iba a estar bien?, le preguntó a la anciana mientras recogían al final del día, refiriéndose a su propia situación. Mercedes sonrió, revelando una dentadura sorprendentemente completa para su edad. «Porque te vi amasar», respondió simplemente. «Amasas como quien sabe que la vida es dura pero moldeable. Como quien entiende que lo importante no es la fuerza con la que golpeas la masa, sino la paciencia con la que esperas a que leude». El aroma a vainilla, canela y masa horneándose impregnaba el aire de la pequeña cocina donde Carmela, con las mejillas salpicadas de harina, daba los últimos toques a una creación especial, empanadas en forma de corazón, rellenas de cajeta y nueces, decoradas con un delicado glaseado de azúcar. Habían pasado 8 meses desde que Roberto desapareció de sus vidas, y 3 desde su reaparición y posterior visita a los niños. Aquel encuentro había sido incómodo y tenso, pero necesario. Diego, aún dolido pero madurando rápidamente, había escuchado las disculpas de su padre con un escepticismo protector. Lucía había oscilado entre la alegría de verlo y la confusión por su ausencia previa. Y Mateo, demasiado pequeño para entender completamente, simplemente se había alegrado de recibir el juguete que Roberto le trajo como ofrenda de paz. Desde entonces, Roberto había aparecido esporádicamente, siempre avisando antes, siempre manteniendo una distancia respetuosa con Carmela. Había conseguido trabajo como mesero en un restaurante turístico y comenzaba a contribuir con pequeñas cantidades para los gastos de los niños. No era mucho, pero Carmela valoraba el gesto más por lo que significaba para sus hijos que por la ayuda económica en sí, porque la verdad era que Empanadas Ramírez ya no luchaba por sobrevivir. Con el local estable, una clientela fiel y creciente, y la reciente adición de un servicio básico de comidas para llevar, el negocio prosperaba modestamente. No era riqueza, pero había una seguridad que Carmela nunca había experimentado, ni siquiera durante los mejores tiempos de su matrimonio. Esta mañana en particular, mientras preparaba el pedido especial para la celebración del aniversario del Centro Cultural, Carmela sentía una emoción particular bullendo en su interior. Hoy era el día en que, finalmente, firmaría el contrato de arrendamiento a largo plazo del local. Ya no mes a mes, con la incertidumbre constante, sino por 3 años. Un compromiso, un voto de confianza en sí misma y en su capacidad para mantener el negocio a flote. Don Francisco, el propietario del inmueble, había sido inicialmente escéptico cuando Carmela solicitó el contrato extendido. «Es mucha responsabilidad para una mujer sola», había comentado, sin mala intención pero con esa condescendencia que ella había aprendido a reconocer. «No estoy sola», había respondido Carmela con una sonrisa tranquila. «Tengo 3 hijos, una comunidad que me apoya, y sobre todo, me tengo a mí misma». Algo en su tono, en la certeza inquebrantable de sus palabras, había convencido al anciano propietario. Eso, y el hecho de que Carmela nunca había retrasado un pago desde que alquiló el local. La campanilla de la puerta sonó mientras Carmela sacaba la última bandeja del horno. Era don Pascual, el maestro que había sido uno de sus primeros apoyos. «Buenos días, doña Carmela», saludó, quitándose el sombrero. «Vengo con noticias que creo le interesarán». Limpiándose las manos en el delantal, Carmela le ofreció una silla y una taza de café recién hecho. El maestro, ya jubilado pero aún activo en la comunidad educativa, le explicó el motivo de su visita. La escuela estaba organizando un programa de alimentación complementaria para los niños de familias de bajos recursos y querían contratar a Empanadas Ramírez como proveedor principal. «Sería un contrato por todo el año escolar», explicó don Pascual. «Empanadas sencillas, nutritivas, 3 veces por semana para 60 niños. El presupuesto no es enorme, pero es estable». Carmela escuchó los detalles, haciendo cálculos mentales. El margen de ganancia sería menor que con sus ventas regulares, pero el volumen y la regularidad compensarían. Además, la idea de alimentar a niños que, como los suyos propios, podrían haber sido sin su esfuerzo, le calentaba el corazón. Tendría que contratar ayuda, reflexionó en voz alta. No podría manejar ese volumen adicional yo sola, ni siquiera con Diego y Lucía ayudando después de la escuela. Precisamente,
asintió don Pascual. Pensábamos que quizás podría ofrecer trabajo a algunas de las madres de estos mismos niños. Una especie de círculo virtuoso para la comunidad. La idea era brillante. Carmela había experimentado en carne propia lo que significaba estar al borde del abismo económico con hijos que alimentar. Poder ofrecer a otras mujeres no solo un ingreso, sino también la dignidad que viene con el trabajo. Lo haré, decidió, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Comenzaremos tan pronto como ustedes estén listos. Después de que don Pascual se marchó, Carmela permaneció sentada en la pequeña mesa del rincón, contemplando lo que acababa de suceder. No era solo un contrato comercial, era una validación de todo lo que había construido desde aquel amanecer en que encontró la nota de Roberto sobre la mesa de la cocina. El local estaba vacío a esta hora temprana. Los primeros clientes no llegarían hasta el mediodía. En este momento de quietud, Carmela tomó conciencia plena del camino recorrido, de la carreta destartalada a un local propio, de vender apenas lo suficiente para los ingredientes del día siguiente a tener ahorros en el banco, de las miradas de lástima a las miradas de respeto. Sus manos, que una vez habían temblado de miedo e incertidumbre, ahora eran fuertes y seguras. Manos que habían amasado no solo harina, agua y manteca, sino también una nueva vida para ella y sus hijos. Manos que habían aprendido a sostenerse a sí mismas. Cuando Diego llegó después de la escuela, encontró a su madre en una actitud inusual. En lugar de trabajar frenéticamente como solía hacer a esa hora, estaba sentada tranquilamente, contemplando una fotografía que el muchacho reconoció. La familia completa, tomada un año atrás, cuando Roberto aún estaba con ellos y todo parecía perfecto en la superficie. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, preocupado por encontrarla nostálgica. Carmela levantó la mirada, sonriendo con una serenidad que Diego nunca había visto en ella, ni siquiera en los tiempos felices. «Mejor que bien, hijo», respondió, guardando la fotografía en su bolso. «Acabo de darme cuenta de algo importante». «¿De qué?». «De que soy exactamente la mujer que siempre debí ser. Ni más, ni menos». Esa tarde, mientras empacaban cuidadosamente las empanadas en forma de corazón para el evento del Centro Cultural, Carmela recibió una llamada inesperada. Era la editora de Sabores de México, Claudia Ortega, anunciando que la publicación estaba organizando un concurso nacional de comida tradicional y querían que Carmela participara como representante de San Miguel de Allende. Sería en la Ciudad de México, todos los gastos pagados, explicó la editora. El ganador recibirá una beca para estudiar gastronomía profesional y financiamiento para expandir su negocio. La oportunidad era tan grande, tan fuera de todo lo que hubiera imaginado, que Carmela sintió vértigo. Su primer impulso fue declinar, decir que ella era solo una hacedora de empanadas, no una chef profesional. Pero antes de que las palabras de autodesvalorización pudieran salir de su boca, vio a Diego observándola atentamente, con orgullo y expectativa en su mirada juvenil. «Sería un honor participar», escuchó su propia voz decir con una firmeza que surgía desde lo más profundo de su ser. «Gracias por considerarme». Al colgar, Carmela experimentó una extraña sensación de plenitud. Ganar o perder el concurso era secundario. Lo importante era que, por primera vez en su vida, se sentía digna de participar, merecedora de estar en el mismo escenario que otros cocineros talentosos. Se dio cuenta, con repentina claridad, de que este sentimiento de autovalor era su verdadera conquista. Más allá del local, los contratos o los reconocimientos, había ganado la batalla más difícil, la que se libraba dentro de sí misma, contra las voces que susurraban que no era suficiente, que necesitaba a alguien más para sentirse completa. Esa noche, después de cerrar el local, Carmela caminó a casa con paso ligero, disfrutando la brisa cálida de San Miguel. En lugar del cansancio al que estaba acostumbrada, sentía una energía vibrante, como si cada célula de su cuerpo celebrara silenciosamente una victoria íntima y trascendental. En casa encontró a sus 3 hijos dormidos, exhaustos tras un día de escuela y trabajo en el local. Los observó uno a uno. Diego, casi un hombre ahora, con rasgos que comenzaban a definirse. Lucía,
cuyo talento artístico florecía más cada día, y el pequeño Mateo, que ya no preguntaba cuándo volvería papá. Habían sobrevivido. No, se corrigió mentalmente. Habían hecho mucho más que sobrevivir. Habían aprendido a vivir en sus propios términos, a construir felicidad desde las cenizas del abandono, y lo habían hecho juntos, como el equipo que eran. Carmela se durmió esa noche con una sonrisa en los labios y una certeza en el corazón. No importaba lo que trajera el mañana, ella estaba lista para enfrentarlo, con la misma fuerza tranquila con la que amasaba cada día. Empanada.